Quería referirme brevemente a las características que va tomando el discurso político en los siglos XVI y XVII al iniciarse la modernidad. Se plantean problemas nuevos, problemas que no habían existido anteriormente en el medioevo y cuestiones diferentes, y estos problemas nuevos, estas nuevas cuestiones que aparecen, generan toda una reflexión filosófica, política, teológica, sobre cuestiones fundamentales acerca del poder, del origen de la soberanía, de la ética en la que debe estar fundada la autoridad, de los principios morales que deben justamente regir la vida política. Y bueno, van surgiendo posturas claramente identificables. Tengamos en cuenta que es el siglo XVI, la época en la que se acaba de dar, a finales del XV, el descubrimiento de América, la colonización del nuevo continente, los viajes de exploración, la relación con el África, con el Asia. Los portugueses, los españoles están navegando los océanos, descubriendo todos los rincones del planeta prácticamente. Se está dando la reforma protestante, donde se debaten cuestiones teológicas, morales, políticas, y todo ese clima de convulsión social, política, religiosa, intelectual afecta también a lo que se venía pensando acerca del poder. Resumiendo, podemos decir que va a surgir un pensamiento en línea con la tradición escolástica católica, pero adaptada a los nuevos tiempos y respondiendo a los nuevos interrogantes que se plantean. Un pensamiento, por otro lado, más anclado en el protestantismo que acaba de surgir, que va a afirmar el tema del absolutismo, del poder absoluto de los reyes, de los príncipes. Luego va a haber una versión también en el mundo católico de ese absolutismo, sobre todo los Borbones franceses. Y luego, ya andando el tiempo, finales del XVII, luego del XVIII, surge todo el pensamiento ilustrado, en el que se va a fundamentar lo que va a ser más adelante el liberalismo. Sintetizando, podemos decir tres corrientes a grandes rasgos, en forma esquemática. Siempre los esquemas tienden a encorsetar la realidad, pero tres líneas, ¿no? Una línea escolástica, tradicional, renovada, adaptada a los nuevos tiempos, un absolutismo que tiene su raíz en el cambio religioso que había en el viejo mundo, pero que es adaptado también por algunas naciones católicas. Y por otro lado, ya andando el siglo finales del XVII, segunda mitad del XVII, en el XVIII también, relacionado con toda la cuestión política, bélica que se dan en la modernidad, ¿no? Surge este nuevo pensamiento ilustrado, que por ahora lo voy a dejar de lado. Me voy a referir a algunos autores o algunas líneas, algunas escuelas que surgen en medio de todas estas situaciones, de todo este contexto histórico tan complejo, tan rico, tan problemático, tan complicado. Podemos referirnos a la escuela de Salamanca, sobre todo con esta figura eminente Francisco de Vitoria, que ante el tema del descubrimiento y conquista de América, él se va a alejar de algunos planteos, podríamos decir, de raíz agustinista, de raíz religioso, que justificaban la conquista a partir de cuestiones religiosas. Él lo va a justificar a partir de todo un debate filosófico y anclado en la naturaleza de las cosas, sin recurrir al plano teológico. Entonces va a justificar que los príncipes paganos tienen derechos sobre sus territorios, que los paganos, a pesar de no ser cristianos, tienen derecho de propiedad. Y luego la conquista se justifica a partir de otras cuestiones, de otras situaciones bélicas que se suscitaron
a partir del descubrimiento. Entonces él desarrolla el tema de la guerra justa, cuando la guerra es justa, cuando no, y entonces una guerra justa puede dar origen a situaciones que llevan a vencer a algunas naciones por otras. Pero él afirma el derecho de toda nación o todo príncipe a ejercer su soberanía y de toda nación a ejercer el derecho de propiedad a los habitantes, ¿no? Los miembros de esa nación. Luego los jesuitas, orden moderna, justamente que nace a mitad del siglo XVI, fundada por el gran San Ignacio de Loyola, que va a ser una orden intelectual donde se van a intelectuar, va a generar el surgimiento de grandes artistas, pensadores, científicos, pero bueno, también pensadores, grandes teólogos que tocan los temas políticos de su tiempo, sobre todo hay dos muy importantes, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, que ellos debaten contra el absolutismo de esa época, contra el absolutismo que quiere imponer, por ejemplo, en Inglaterra en la primera mitad los estuardos. Están debatiendo también contra el protestantismo, ¿no? En Inglaterra era el anglicanismo. Y ellos entonces afirman de que el poder del príncipe tiene un límite, que el poder del príncipe no viene de Dios, como afirma la línea que nace con la Reforma directamente de Dios, sino que el poder del príncipe, si bien Dios es el origen de todo, el creador, y entonces remotamente el poder, la soberanía remite a Dios, pero en realidad la soberanía brota de la comunidad, del conjunto que forma, del conjunto de corporaciones que forma una comunidad, que necesita tener un vértice, una cabeza, que ordene, que organice, que de algún modo ponga una especie de control, digamos, entre comillas, o que de árbitro entre todos esos cuerpos sociales que forman una comunidad. No hablamos de individuos, hablamos de cuerpos sociales, cada uno con sus funciones, cada uno en su lugar, ordenados verticalmente, y entre todas esas corporaciones que tienen como fundamento la familia, todos esos gremios también, en la cabeza, en el vértice, la cabeza que hace de árbitro, no el príncipe. Por supuesto que ese príncipe tiene límites, los límites que le da la comunidad y los límites que le da el creador. No puede salirse de los principios éticos, morales, los 10 mandamientos, digamos. Cuando se sale, cuando viola eso, se convierte en un tirano. Y ante la tiranía, la comunidad tiene el derecho de oponerse, de enfrentarse, hasta de una justa resistencia que puede llegar a un extremo. Se plantea en estas épocas también el dilema de si es lícito el tiranicidio, acabar con el tirano, ¿no? Algunos jesuitas defienden esta postura. Frente a esto está la otra línea que se va afirmando en el siglo XVII del absolutismo, del monarca prácticamente como el representante de Dios en la tierra, una figura sagrada, intocable, un pecado de lesa majestad tocar a un príncipe, y son dos líneas totalmente diferentes. En una línea, el poder absoluto central del monarca, que luego va a estar representado por la Francia borbónica, esos borbones que luego van en el siglo XVIII, a llegar a la española y a la corona de las Indias americanas, ¿no? Por generar todo esto una situación histórica muy compleja y muy particular que no corresponde analizar ahora. Me quedo con la línea que viene de la escuela de Salamanca, del pensamiento neoescolástico, de los jesuitas, que cada uno tiene sus aristas, sus variantes, sus matices, pero que en definitiva, si bien afirman que hay un origen de la soberanía en Dios, lo remiten a la comunidad, establecen los derechos que tiene la comunidad, cómo el poder tiene que estar al servicio del bien, el bien brota de la verdad, no es algo arbitrario, ¿no? Una creación del poder, como también de algún modo la teología nominalista, allá por el siglo XIV, cuando hablaba de Dios,
establecía que los mandamientos eran arbitrariamente impuestos por Dios y no producto de la sabiduría divina, ¿no? Dos tradiciones, por tanto, una absolutista, el poder es lo más importante, y otra fundada en este origen remoto en Dios, en la comunidad, en el servicio que tiene que prestar el príncipe al bien, a la justicia. Hay un texto de esa obrita que es El alcalde de Zalamea, esa obra de teatro, que se da todo, justamente plantea el tema del tirano, ¿no? Y cómo resistir al tirano. En algún momento se toca el tema de la tiranía. Más que nada en Fuente Ovejuna se toca el tema de la tiranía, pero en El alcalde de Zalamea hay un texto que dice, para nosotros hoy día ya es excesivo, pero más allá de lo excesivo que pueda parecer, tiene un dejo que nos remite a aquel pensamiento de que el príncipe no puede hacer lo que quiera. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, o sea, se merece el respeto, el honor. El extremo de la vida, de la hacienda, ahí se podría llegar a cuestionar, ¿no? Bueno, sería en un extremo uno da la vida por la patria o sus bienes, pero dice, esta parte es más cuestionable, pero dejémoslo, considerémoslo, al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor, el bien profundo de la persona es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. O sea, hay un rincón, un lugar que tiene que ver con el bien, donde el príncipe no puede entrar y que el príncipe no puede violar. Y el rey Felipe II, en el testamento a su hijo, le dice: recuerda que la monarquía no es de origen divino, sino humano, y existe en los pueblos el derecho de acabar con el tirano. El carácter de los reyes y su corona lo establecieron y la dieron los hombres. El rey es el primer servidor del reino, por lo tanto debe buscar la perfección en todo y principalmente en la justicia. Un rechazo absoluto, por lo tanto, a todo poder arbitrario, a todo poder, hoy día diríamos totalitario, donde vemos que en muchos lugares el totalitarismo, bajo formas tiránicas, como por ejemplo lo que pasa hoy en Venezuela, o bajo formas, entre comillas, democráticas, tantas naciones occidentales que legislan aberraciones, pero siempre es la misma tiranía.